La siguiente narración se basa en los datos y la descripción aportada por mis padres mediante entrevista, ya que yo era muy chica y en consecuencia no recuerdo nada o casi nada de lo que aquí se describe. Cursé el preescolar en un CENDI, Centro de Desarrollo Infantil, que pertenecía a la empresa donde trabajaba mi papá y en el que los grupos eran con pocos alumnos. Por ejemplo, mi salón estaba compuesto por tan solo 6 alumnos, así que la maestra era muy dedicada a nuestra educación. Eso quiero pensar. Así que según dicen mis padres, empecé aprendiendo los símbolos de las letras y su sonido. Primero las vocales y luego algunas consonantes. Después aprendí cosas más complicadas como monosílabos, por ejemplo, ma, pa, sol, mar, etc. Esto último fue reforzado mediante imágenes y juegos entre mis amigos, la escuela, tareas en casa y por supuesto la interacción con mi familia. Yo creo que esto último fue lo que no me ayudó mucho, pues como era la menor, la chiquita, es decir, la consentida de todos en mi casa, no me sirvió de mucho para hacer muy vastos mis recursos para hablar. Cuentan mis padres a mi edad de 2 años, señalaba las cosas que quería y decía algún monosílabo, nada que significara en particular el objeto al que me refería. Así que comenzaba la carrera entre mi familia por adivinar lo que yo deseaba o quería. Esa fue mi perdición. Como no me exigían que me esforzara para comunicarme y ellos eran los que se esforzaban a entenderme, yo simplemente me dejé consentir y no me esforcé por comunicarme como debió ser. En el preescolar en el que estaba, se comenzó a notar la diferencia de comunicarme con los demás. Mis padres, la profesora y la psicóloga de la escuela al notar esto se preocuparon. Así que después de entrevistarse con mis padres, no les quedó más remedio que acudir con especialistas donde les indicaron que era algo genético y solamente era un retraso de aprendizaje. Nada de qué preocuparse. Desafortunadamente para mis padres y afortunadamente para mí, la directiva de la escuela les recomendó a fuerzas a mis padres meterme a una escuela de lenguaje, donde iba 3 veces a la semana. Me enseñaban a jugar con ejercicios de vocalización, así que fui desarrollando poco a poco el vocabulario, gracias a que estuve 2 años en esta escuela. En el preescolar se optó por que mis clases de inglés fueran muy leves, sin tareas y no tomara exámenes de inglés, ya que tenía muy poco vocabulario en el español. Mi familia estaba muy preocupada porque yo entrara a una primaria y por mi retraso en el inglés y mi pésimo vocabulario en el español. Temían que los demás niños se burlaran de mí y en consecuencia no pudiera socializar como debía ser. Debo de reconocer que mis padres hicieron todo su esfuerzo y me apoyaron mucho en esto. Digo, siempre me acompañaban a las clases de lenguaje de 2 a 3 veces por semana y además se esforzaban porque hiciera las actividades necesarias para mejorar mi desorden del lenguaje. Cerca de los 3 años, cada domingo o sábado comenzamos a asistir al Fondo de Cultura Económica para que escuchara a un cuentacuentos, para que me ayudara a memorizar varias palabras y a la vez para interesarme más en la lectura. Empecé a practicar con libros de niños, con mi familia, para que pudieran corregir mi vocabulario. Gracias a eso me interesé más en la lectura, costumbre que sigo fomentando actualmente con libros para mi edad o de mi gusto. Finalmente, según recuerdan mis padres, a mi edad de 5 años, en una presentación que hice en el preescolar, les leí un pequeño texto dedicado a ellos, escrito de mi puño y letra, donde les decía cosas bonitas y hacía un reconocimiento a ellos. Pero eso sí, seguramente con más faltas de ortografía que palabras en el mismo. También, por mi interés en la lectura, empecé a publicar videos dando mi opinión sobre un escritor que admiro demasiado y me impresiona su forma de expresarse, el cual se llama Haruki Murakami, que gracias a él me sigo interesando más en la lectura y me impulsa a tomar como un gran pasatiempo escribir poemas o lecturas cortas.
Quisiera terminar este video no sin comentar que según mi papá debería leer más libros de autores que a él le gustaron cuando fue más joven, como Lovecraft, José Agustín, José Emiliano Pacheco, Gabriel García Márquez y no sé cuántos más me dice. Pero también debe entender que mis inquietudes son diferentes a las de él como a las de todos los jóvenes de mi edad. Ahora reflexiono cuando platicamos que las circunstancias han cambiado mucho en las formas de la lectura. Según me platica mi papá, antes, cuando él se trasladaba a la preparatoria y a la universidad, el mejor compañero de todas esas generaciones eran los libros, por eso leían mucho. Actualmente no es así. Estamos sumergidos en la dinámica de los celulares y las redes sociales, así que somos una generación que comparada con la de mis padres leemos muy poca literatura y leemos muchos mensajes, pero estos no se consideran literatura en serio. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Soy Clemen Cruz, Carla Carolina, y esta fue mi historia, las maravillas de la lectura y de la escritura.